Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy porque, ay, Dios mío, tenemos un tema jugosísimo, jugosísimo. Hoy vamos a hablar del romance del amor, de las mariposas en el estómago y, sobre todo, de dos personitas que nos robaron el corazón, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Se acuerdan de esa época dorada? Uf. La química, las miradas, los rumores. Todo era mágico. Y es que hoy no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Hoy nos adentraremos en la leyenda de ese regalo romántico que, según dicen, derritió por completo a Hande. Ese regalo que se rumorea fue la clave para conquistar su corazón. Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de empezar con toda esta bomba de información, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y les encanta el chisme, el romance, las series turcas y todo lo que tenga que ver con la farándula, no olviden suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Vamos, denle clic, los estoy esperando. Ahora sí, vamos al lío. ¿Quién no se acuerda de Senkalkap? Esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla, sufriendo, riendo y sobre todo, suspirando por el amor entre Eda y Serkan. ¡Ay, esos dos! Y lo mejor de todo es que esa magia, esa química, trascendió la pantalla. Los rumores empezaron a volar, las fotos robadas confirmaban lo que todos sospechábamos, Kerem y Hande estaban viviendo un romance de película. Pero, ¿cómo lo hizo Kerem para enamorar a Hande? ¿Cuál fue esa estrategia secreta, ese plan maestro para conquistar a una de las mujeres más bellas y talentosas de Turquía? Pues bien, amigos míos, la leyenda cuenta que todo se debió a un regalo. No cualquier regalo, no se vayan a imaginar un diamante gigante o un coche deportivo. No. Este regalo era algo mucho más personal, mucho más significativo. Se dice, se rumorea, se comenta entre pasillos, que Kerem, consciente de la sensibilidad y el amor de Hande por los animales, le regaló algo relacionado con una de sus mayores pasiones, los perros. Hande es una amante empedernida de los perros, tiene varios en casa y siempre ha demostrado su compromiso con el bienestar animal. Esto no es un secreto para nadie que la siga en redes sociales, siempre está publicando fotos adorables con sus peludos. Entonces, ¿qué pudo ser ese regalo? Aquí es donde las teorías empiezan a surgir. Algunos dicen que le regaló un cachorro rescatado, un perrito abandonado que necesitaba un hogar. Imagínense la escena. Kerem llegando a casa de Hande con un pequeño peludo tembloroso en sus brazos, con la mirada llena de agradecimiento. ¡Ay, Dios mío, me muero de amor! Pensar en la responsabilidad que implica adoptar y el compromiso que demostró Kerem sería un flechazo instantáneo. Otros aseguran que no fue un cachorro en sí, sino una donación significativa a un refugio de animales a nombre de Hande. Un gesto que demostraba su apoyo a la causa que ella tanto defendía. Imaginen la emoción de Hande al enterarse de que Kerem había hecho una donación para ayudar a los perritos sin hogar. Un acto de amor puro. Y no solo eso, es una forma súper inteligente de demostrar que la escuchas y que te importan sus pasiones. Pero la teoría que más me gusta, la que me parece más romántica y la que, en mi opinión, tiene más sentido, es la siguiente. Kerem le regaló a Hande un libro antiguo, un libro con ilustraciones preciosas sobre diferentes razas de perros. Un libro que además contenía una dedicatoria escrita a mano por el propio Kerem. ¡Ay, esa es la que me hace suspirar! Imaginen la escena, Hande abriendo el regalo, descubriendo el libro antiguo, pasando las páginas con cuidado, admirando las ilustraciones y, de repente, encontrándose con la dedicatoria de Kerem. Una dedicatoria llena de palabras bonitas, de halagos, de promesas y sobre todo, de amor. ¡Qué romántico! Un libro es algo personal, algo que se guarda para siempre. Un libro dedicado con palabras sinceras se convierte en un tesoro, en un recordatorio constante del amor que se siente por esa persona. Y si además ese libro está relacionado con una de las mayores pasiones de la persona amada, el regalo se vuelve aún más significativo. Es como si Kerem hubiera descifrado el código secreto del corazón de Hande. Pero, ¿qué pudo haber escrito Kerem en esa dedicatoria? Aquí es donde mi imaginación empieza a volar. Quizás le escribió algo como, para Hande, la mujer más bella y talentosa que conozco. Espero que este libro te recuerde siempre mi amor por ti y por tu pasión por los animales. Con todo mi cariño, Kerem. Eso sería un clásico, pero efectivo. O quizás fue algo más poético, algo como, en cada raza de perro encuentro un reflejo de tu belleza y tu bondad.
Espero que este libro te acompañe en tus momentos de soledad y te recuerde que siempre estoy aquí para ti. Te amo, Kerem. Ay, Dios mío, se me pone la piel de gallina. Esas palabras son para enmarcar. Ay, Dios mío, se me pone la piel de gallina. ¿Se imaginan recibir una dedicatoria así? Yo me derretiría al instante. Y es que al final, lo importante no es el valor material del regalo, sino el significado que tiene detrás. No es el tamaño del diamante, sino la sinceridad de las palabras. Es que los regalos con corazón valen 1000 veces más. Kerem, al parecer, lo entendió a la perfección. En lugar de gastar una fortuna en algo ostentoso y superficial, optó por un regalo personal, significativo y relacionado con la pasión de Ande. Un regalo que demostraba que la conocía, que la entendía y que la amaba por quien era. Un 10 para Kerem por esa estrategia. Y es que, amigos míos, el amor no se trata de regalos caros ni de grandes gestos. Se trata de pequeños detalles, de gestos sinceros, de demostrarle a la otra persona que la conocemos y que la amamos por lo que es. Se trata de escucharla, de apoyarla, de hacerla reír y, sobre todo, de estar ahí para ella en los buenos y en los malos momentos. El amor verdadero se construye con acciones, no con billetes. Pensando en la dinámica de su relación, y analizando un poco lo que veíamos en pantalla y fuera de ella, creo que la teoría del libro tiene mucho sentido. Kerem siempre parecía ser un chico detallista, observador, y con una vena romántica que se le notaba a leguas. Era de esos que te escribe una carta en lugar de mandar un mensaje de texto, ¿me entienden? Un galán de otra época. Además, Ande siempre ha demostrado ser una persona con una sensibilidad especial. No es la típica estrella superficial que solo se preocupa por la alfombra roja. Ella tiene un compromiso genuino con causas sociales, con el medio ambiente, con los animales. Es una mujer con valores. Y un regalo como un libro antiguo con valor sentimental y relacionado con su pasión, encaja perfectamente con su personalidad. Pero volviendo al tema de Senkalkam. Madre mía, qué serie. Recuerdo que cada capítulo era una montaña rusa de emociones. El tira y afloja entre Eda y Serkan nos tenía al borde del asiento. Y cuando por fin se declararon su amor, fue un momento épico. Creo que todos los que la vimos suspiramos al mismo tiempo. Y claro, saber que esa química se trasladaba a la vida real hacía que todo fuera aún más emocionante. Se filtraban fotos de ellos juntos, de vacaciones, compartiendo momentos íntimos. Era la comidilla de todos los programas de farándula. Los fans estaban enloquecidos, creando clubs de fans, subiendo vídeos con sus mejores momentos. Una auténtica histeria colectiva. Y es que verlos juntos era como ver un sueño hecho realidad. Eran jóvenes, guapos, exitosos y enamorados. Pero como todos sabemos, las historias de amor en la vida real no siempre tienen un final feliz de cuento de hadas. Después de un tiempo, la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin. ¿Qué pasó? No lo sabemos con certeza. Rumores van y vienen, pero la verdad es que solo ellos conocen los motivos reales de su ruptura. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado grande. Estar constantemente en el ojo del huracán, con paparazzi persiguiéndolos a todas horas, no es fácil de llevar. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Quizás tenían visiones distintas sobre el futuro, sobre dónde querían vivir, sobre cómo querían enfocar sus carreras. ¿Quién sabe? Lo cierto es que su separación fue un duro golpe para todos los que creíamos en su amor. Nos dolió como si hubiéramos perdido a dos amigos cercanos. Pero como dice el dicho, el show debe continuar. Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Por supuesto, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Durante un tiempo, cada pequeño gesto, cada comentario en redes sociales, era interpretado como una señal de que aún había amor entre ellos. Pero, al parecer, no fue así. Hoy en día, ambos siguen caminos separados. Ande continúa brillando en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Kerem también está enfocado en su carrera, explorando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como actor. Por supuesto, no podemos confirmar al 100% que esta historia sea verdad. Son rumores, son leyendas que circulan por Internet. Pero, ¿a quién no le gusta creer en el amor verdadero? ¿A quién no le gusta pensar que Kerem conquistó a Ande con un regalo tan especial?
A mí me encanta imaginarme esa escena. Lo que sí podemos confirmar es que la relación entre Kerem y Ande fue real, fue intensa y nos robó el corazón a todos. Fueron una pareja que nos hizo creer en el amor, que nos hizo soñar con un final feliz y que nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción. Nos regalaron momentos inolvidables. Y aunque su relación haya terminado, siempre los recordaremos con cariño y con nostalgia. Siempre recordaremos esos momentos mágicos que nos regalaron en pantalla y fuera de ella. Siempre recordaremos ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas. Serán eternamente Eda y Serkan en nuestros corazones. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. La leyenda del regalo romántico que derritió a Ande Ercel. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que sea verdad? ¿Cuál creen que fue el regalo en realidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Me encanta leer sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que el amor está en los pequeños detalles. No se compliquen la vida buscando regalos caros o gestos extravagantes. Simplemente sean ustedes mismos, sean sinceros y demuéstrenle a la persona que aman que la conocen y que la valoran. La autenticidad es la clave. Ahora sí, me despido por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo contándoles esta historia. Recuerden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden, el chisme es bueno, pero con respeto. Cara guiño.